terminando este programa nos vamos a ir a hacer una acción en la puerta del Ministerio de Educación, porque nuestro ministro de Educación integra uno de los movimientos más odiadores y homofóbicos que hay en la sociedad boliviana, que se llama Con mis hijos no te metas. En respuesta a eso vamos a hacer una intervención que se llama Con mi cuerpo no te metas. Estamos en un homenaje, en una alegría, en una sesión política en torno de lo que es ser lesbiana, gay, maricón, maricona, trans, una cantidad de diversidades que solamente Antonella tiene la capacidad de explicarlas. Antonella, bienvenida, hermana querida. ¿Cuántos talleres habrás dado en tu vida? ¿80, 100? Puede ser bastante. Te cuento que yo tengo compañeras del movimiento que han pasado talleres contigo para hacer la movida. No se olvida. Claro, mis talleres son consultores claros. Yo hoy me presento diciendo que soy una mujer trans, ¿no? Delante de todo porque hay que ver la primera palabra. Y bueno, desafiando estos roles, estos conceptos de si hombre igual hombre, vagina igual mujer, y hoy desmonto toda esta... ¿Te invitaban a los colegios? ¿Te ofrecías tú? ¿Entrabas con facilidad a los colegios? Normalmente nada más me invitaban. Famosísima, exactamente. La invitaban y había que rogarse. Famosa. ¿Entrabas fácilmente a los colegios? A veces sí, a veces no, porque a veces también había resistencia de algunas personas. A veces también bastante apertura después de hacer los talleres. Y te dice lo que son, lo que eran, lo que tengo un amigo, que todo lo puede contactar. Machista patriarcal que les cuesta mucho de construir qué sé yo, la superioridad del hombre, ¿no? Heterosexual ante al hombre homosexual. Y eso ha cambiado mucho. Les cuento que hay una circular que impide que nuestros movimientos, porque somos diferentes movimientos, puedan entrar a los colegios a enseñar. Es muy grave. No les estamos pidiendo ítem, no les estamos pidiendo materia, que en realidad sería lo justo, pero que entremos a dar un taller. Entramos a dar un taller, lo denuncian al director, la denuncian a la maestra y fin del chiste. Hay una circular específica. Antonella, tú también eres en este momento autoridad en Ancoraimes, ¿verdad? Ah, sí. ¿Podrías contarnos un poquito de eso? Sí, mira, para mí es icónico, ¿no? Mi pueblo, en realidad todo el mundo sabe que soy una mujer trans. Ha sido un constructo de muchos años porque llegaba a mi pueblo después de mi transición con mucho miedo, prácticamente disfrazada de hombre, aunque yo ya tenía todo el cuerpo hecho, ¿no? Las tetas, el trasero, toda mi imagen femenina, pero ya todavía llegaba con chamarras anchas ocultando mi físico, mi cola, qué sé yo. Pero después poco a poco empecé a salir, ya bueno, el año pasado me eligieron, prácticamente yo me ofrecí, dije bueno, soy tal, estoy dispuesta a pasar a autoridad, y bueno, y sin más me eligieron como presidenta de una zona del pueblo. Y actualmente estoy llevando ese cargo, ¿no? Presidenta de una de las zonas, Zona Pando se llama en mi pueblo. Muy bien, te cuento, todo tranquila. Pensé que iba a haber más discriminación, más choque, por ejemplo, y no. O sea, hubo extrañamente, sorprendentemente para mí, una aceptación. Me tratan como lo que soy, una mujer, totalmente. Hay respeto, hay confianza. Posiblemente en un principio haya habido desconfianza, pero después ahora veo que hay aceptación y bueno, estamos ahí luchando, ¿no? Por las necesidades. Ese es un hito histórico. Antonella es una mujer que sienta una autoridad muy fuerte. Ella pertenece al equipo de producción de Radio Deseo, del programa Las Intransigentes. Y bueno, yo tengo que confesarme que Antonella es mi amor imposible. Vamos a escuchar a Romina Apala, es otra mujer impresionante. Yo conocí a Romina hace algunos años en la ciudad del Alto. Asistí a una de los eventos más interesantes, hice incluso una crónica de radio. Yo no me acuerdo el nombre, no sé si era Miss Chola Transformista o Miss Cholita Transformista, no quiero cambiar el nombre, pero ¿cuántas candidatas habrán sido esa vez, Romina? Eran 3 candidatas, María, y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá. A veces tal vez
te fallo, otras veces sí voy a estar acá. Y también honrada de estar en el medio de dos bellezas como Antonella y Jessica. De verdad me pongo nerviosa. No, pero eres una mujer genial. ¿Qué es lo que quisieras decir tú en un día como el 28J, en un día del orgullo? ¿Cuántos años de lucha tienes en la espalda, Romina? Bueno, yo inicié recién en el 2015 como activista oficial. Ya antes sí venía al movimiento, pero había puras peleas y eso más o menos me espantó. Pero luego ya vivir como profesora, tener esa doble vida, ya me fue estresando demasiado, tener el miedo de esconderme, de que si los papás se enteran, de que mis colegas se enteran me van a hacer votar el magisterio. Y antes que eso pase, pues decidí salir por libertad y ahora estoy acá luchando desde mi visión. Como quisiera que cambien las cosas, porque yo sí quisiera volver a las aulas, pero pues será posible que una mujer abiertamente lesbiana pública, los papás quieran que enseñe a sus hijos. Eso es algo que no sé, veo a mis otros colegas, compañeros del colectivo que siguen escondidos, siguen en la clandestinidad y viviendo la vida que exigen al profesor o a la profesora. Y bueno, es un trabajo, pero también es una vocación y realmente a mí me gusta enseñar, y por eso el 28 de junio hemos decidido pasárnoslas enseñando. Hemos organizado seminarios, talleres con la carrera de psicología de la UPEA, con la unidad de la juventud del Alto, no con un mensaje de que nos acepten o como dicen, nos toleren, así, ¿no? No, sino que ha sido con un fin preventivo, que ellos nos escuchen nuestra versión, porque ya han escuchado bastante la versión de los políticos oportunistas, han escuchado bastante la versión de los fundamentalistas que usan la palabra de Dios y la Biblia para engrandecerse, cuando en la vida real practican odio, practican incitación al odio. Y bueno, el mensaje que hemos llevado es que nosotros somos una realidad, aunque maten a muchos de nuestros compañeros, muchos vamos a seguir aquí y va a ser decisión de ellos si quieren aprender a aceptar esta realidad y convivir con nosotros, o es que se quieren convertir en unos asesinos. Porque me mencioné el caso de la compañera Liz Hurtado. Los asesinos eran jóvenes, relativamente jóvenes, una de ellas recién salía de bachiller del colegio y los otros solo tenían 16, 17, el más mayor quizás tenga 20 años. Y yo no sé si algún padre o madre de familia quiera que su hijo termine o hija termine convirtiéndose en asesino por no entender esta realidad. Y ese es el mensaje que hemos querido llevar de manera particular como institución y como persona activista. Estamos escuchando a Romina Pala, una activista de la Ciudad del Alto, una mujer que desde que la conocí me quedé muy encandilada, muy admirándote. Romina, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34 años. Bueno, yo tengo 20 años más que Romina. Yo tengo 55, casi digo 25, 55. Han pasado 20 años. Te cuento que yo tenía la misma aspiración que tú. Yo quería ser profesora. Nada, no es pedir ser presidenta, yo quería ser profesora. Y logré ser profesora de las aldeas SOS y me contrató precisamente una de las técnicas importantes, me contrató, vio que me pasé un examen, las chicas les encantaba y se reunieron Aldea SOS Latinoamérica, Aldea SOS Bolivia, Aldea SOS Mundial para votarme, porque seguramente estaba yo yendo a pervertir a las chicas. Entonces, yo no sé cuántos días he llorado, porque además fue el primer trabajo que logré tener. O sea, era mi medio de vida, ¿no? Después, bueno, me han hecho un favor, yo me he conseguido maneras de vivir, pero me ha dolido, a mí me gustaba enseñar. Es muy doloroso, ¿no? Que tú, o sea, son 20 años entre tú y yo, ya deberías haber cambiado algo. Que tú tienes el título de la normal. Sí, tengo el título de profesora normalista de la Normal Simón Bolívar, y comentaste justamente, María, está tanta la intolerancia que ayer ni bien terminamos la charla virtual o el seminario webinario con la Unidad de la Juventud y ya veo una screenshot
de mi perfil de Facebook personal en grupos de la UPEA, ahí de un tipo que decía, están enseñando, están pervirtiendo a los estudiantes, porque en un comentario yo narraba que cuando era profesora a los estudiantes de la promoción los saqué a hacer el reportaje en el año 2015, después de que se promulgó el decreto en el 2011 de celebrar el Día de las Orientaciones Sexuales y las diversidades prácticamente. Yo les llevé a hacer a los estudiantes mayores de edad con permiso de sus padres, a hacer un reportaje, porque yo soy profesora de lenguaje y comunicación, y fuimos y hicimos la cobertura, y los muchachos y las muchachas quedaron encantadas porque nunca habían tenido esa oportunidad de ver a alguien de la diversidad tan cerca, respirar ese aire de libertad, y ese día yo también entendí que ese era mi camino, y me sorprendo porque mis amigos me envían un enlace, mira, han publicado en el grupo de la Universidad Pública del Alto tu foto, yo, ¿qué? Entro al enlace y veo a un tipo, Ever N. Jordán, ¿quién diablos será?, que había sacado un screenshot de mi publicación personal, historia de vida, y lo usaba como un ejemplo para decir que están adoctrinando a los hijos, a los adolescentes. Yo miren, chicas, les propongo en serio, porque creo que además tendríamos mucho público y Radio Deseo es un instrumento. Cuando pase la cuestión de la pandemia, podríamos hacer una escuela de educación sexual, ¿no? Y entonces llamar, digamos, a cursos cada que haya vacaciones, llamamos a cursos, inscribimos, los jóvenes, las jóvenes pagan su inscripción obviamente, y hacemos los cursos aquí en la Virgen de los Deseos. Hay muchos padres y muchas madres que se dan cuenta que sus hijos y que sus hijas necesitan educación sexual. No, la educación sexual no es para lesbianas o para trans o para gays. La educación sexual es conocer tu cuerpo y es necesaria para todo el mundo. Es necesaria para todo el mundo absolutamente. Mucho más, hay padres que vienen donde mí y me dicen, ya no sé qué hacer, creo que mi hijo es gay. Ayúdenme, y yo no tengo tiempo para nada. ¿Podríamos hacer? ¿Te animarías? Claro, justamente de ese fue el tema que hicimos con la UPEA. Porque, o sea, ese hijo o hija que has crecido, y es lo curioso, María, lo publicamos en grupos de profesores. Yo me arriesgué a publicar el enlace en los grupos de profesores, y entraron profesores y preguntaban y decían, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, el modelo que yo les propuso es que la educación sexual integral no es como lo están, exhibiendo, como lo quieren ver, que todos piensan que vamos a enseñar el Kama Sutra, que les vamos a enseñar a tener relaciones sexuales a primera edad. Yo les mostré los datos estadísticos que tenemos y estamos viviendo en medio de la violencia. O sea, ¿y quiénes son los agresores? Son gente joven que se está convirtiendo en asesinos. O sea, es algo que tendríamos que llamarnos muy fuerte la atención, porque, o sea, padres, madres, tu hijo, hija, no deja de ser tu hijo o hija, a ese niño o niña que has visto crecer, que has dado a luz y le has enseñado todo lo que tú sabes solamente por su orientación. Y tú, padre, madre, no vas a querer que tu hijo se convierta en un asesino, una asesina, solamente porque no respeta la vida de otros. Entonces es importante esa información, no solo por el tema de las diversidades, también el tema de embarazos adolescentes. No sé cuántos padres quieran que sus hijos se conviertan padres a los 13, 14, 12 años. No sé cuántas madres quieren ver embarazadas a sus hijas a los 9, 10, 11 años, porque hay que reconocer los padres, madres de familia. A nosotros no nos enseñan estas cosas y a veces las desconocemos y no sabemos cómo explicar a nuestros hijos, pero si pudiéramos enseñarlas, evitaríamos tantos embarazos adolescentes, evitaríamos que niñas terminen con adultos viviendo porque se han quedado embarazadas de ella, evitaríamos tantas violaciones. La educación sexual integral es necesaria justamente por eso. Y vean, háganse un análisis de reflexión, ¿qué es más importante? ¿Seguir esos mensajes de odio, de desprecio hacia la vida? ¿O ver a tu hijo o hija y decir, ¿qué futuro quiero para ello? Perfecto. Bueno, vamos a escuchar ahora a Jessica Velarde. Yo la conocí a Jessica como parte del equipo de Las Intransigentes aquí en Radio Deseo. El programa Las Intransigentes, que es un nombre bellísimo, es un programa pionero en la radio, pero además de una profundidad, sale en horario estelar. Ellas han hecho una pequeña pausa,
van a retomar pronto. La escuché a Jessica Velarde también en el Parlamento de las Mujeres, la vi actuar en el cabaret trans tan bello. Ella es artista, activista, compositora, comunicadora. Jessica, gracias por estar aquí. A Jessica le pasó una cosa impresionante. Ella fue imagen del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones de octubre para el no a la discriminación y sin embargo sufrió la discriminación en plenas elecciones. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cuál es el mensaje que quieres lanzar a las instituciones del Estado? Muchas gracias, María, a la radio por la invitación. Y bueno, un placer aquí estar hablando además en compañía de amistades de tantos años que hacen activismo por la comunidad LGBT. Muchas gracias y nada, o sea, es decir, yo para el Estado tengo claro, por supuesto, muchas quejas, ¿no? El Estado en sí, no sea cual sea el gobierno que esté, porque como dije también en el Parlamento, y mujeres, sean de derechas o de izquierdas, cuando les toca ser conservadores, machistas, homofóbicos, les vale, ¿no? Eso está muy arraigado en muchas culturas. Y el Estado nos debe muchas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, las compañeras trans en las dictaduras que han sufrido tantos atropellos, asesinatos, que hasta ahora ellas no lo olvidan, ha sido parte de su sufrimiento, y gracias a ese sufrimiento nosotras mujeres trans de nuevas generaciones estamos viviendo acá. Y bueno, respecto también lo que estaba comentando Romina, ¿no? En colegio, la educación, los adolescentes, los niños, pues quisiera comentarles muchas cosas, ¿no? Que generalmente vienen a decir, nos quieren adoctrinar, los quieren cambiar a los niños, quieren homosexualizar, volver trans a los niños y ponerles hormonas a sus 4 años. O sea, un montón de inventos que hablan en contra de la comunidad y no es cierto, ¿no? En realidad, más bien, en muchos colegios, yo puedo decir, te adoctrinan, los adoctrinan a los niños hacia el odio. Sí. Yo recuerdo cuando yo estaba en colegio, mi colegio es evangélico metodista. Y en el último año de colegio nos tocó hablar de, ¿no? Bueno, ahora estamos diciendo diversidad sexual, ¿no? Pero ahí en el colegio el tema era desviaciones sexuales. Qué horrible. Ya, el término. Era así, y hablaban de homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, zoofilia y pedofilia, así ese era el temario no, y era en formación cristiana, era la materia de formación cristiana. ¿Y cómo impactaba en ti eso? Porque me imagino que tú ya te sabías, ya te sentías trans. Claro, yo desde chiquita yo sabía que quería crecer y vivir como mujer, pero incluso en el temario no estaba el tema trans, no era gay, lesbiana, bisexual y ahí acababa, ¿no? Y yo me quedé en shock. Claro, además es como que esto es pecado y si una tiene esto es porque no le han criado en valores, no le han criado en cristiandad, no tiene valores, la familia no tiene valores. Ese era el tema, ¿no? Entonces yo me recuerdo que me quedé paralizado, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Pero recuerdo que no tuvimos una clase real, porque muchas de mis compañeras de mi curso empezaron a discutirle a la profesora. Y le dijeron, ¿por qué nos está diciendo que esto está mal? Y la profe, no, es que en la Biblia dice, no, pero ¿qué me tengo yo que meter con la sexualidad, con la vida de otros? Si a alguien le gusta amar a alguien, no. Y empezaron una discusión, un debate en el curso. Yo me quedé súper callado porque claro. yo no sabía, no conocía el concepto de una persona trans. Sabía lo que me sucedía, pero no tenía el concepto, la idea nunca. Yo decía, debo ser gay o debo ser drag queen, no sé, así. En esa época yo estaba así en esa nube, divagando, entonces no me atrevía a decir nada. ¿Y ¿no? cómo has logrado esclarecerte? ¿Cuál es la fuente de información que has agarrado? Fue poco tiempo después de salir del colegio y fue en internet.
Claro, el maravilloso No había internet. más, no había más. Imagínense, les cuento que en mis épocas, porque de verdad que soy yo de una época distinta, no existía esa cosa del internet, ¿no? O sea, yo hasta mis 20 años la palabra lesbiana no salía por mi boca, o sea, sí la decía, pero no lograba que suene. El maravilloso internet. Sí, así es. Y eso me hace pensar que ahora sí hay que hablar a los niños, a los adolescentes de la diversidad sexual, ¿no? Para que sea parte de su cotidiano, de su entorno, ¿no? De su normalidad. Porque, yo, por ejemplo, además en el colegio yo recuerdo que el insulto preferido de las personas que hacían bullying era marica, maricón, gay, ¿no? Era el preferido, el número uno, todo el tiempo. Pero le yo decías apuesto 100 bolivianos que sigue siendo. Claro, y por supuesto. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar, que no sea algo peyorativo, ¿no? Y que sea parte del entorno de los adolescentes. Y no solo para que ellos puedan vivir en amor y no en odio, sino también para rescatar a los niños y adolescentes que son de la diversidad, que están como yo, así como, ¿qué me pasa o qué voy a hacer? Y de miedo ahí. Sino más bien que puedan estar tranquilos, tener la confianza de decirles a sus padres: papi, ¿sabes qué? Yo no me siento así, no soy heterosexual o quiero vivir como chica. En el colegio puedan sentirse seguros, seguras también, ¿no? Hay una crítica muy fuerte que yo le hago a la ley de identidad de género, es que en la ley de identidad de género de Bolivia es que se puede cambiar los datos a partir de los 18 años. ¿Y qué hay de la adolescencia trans? Muchas chicas trans comienzan ya a asumirse su transición a los 14, 15 años. Incluso la niñez trans, es decir, por supuesto. Entrar al colegio como niña. Por si acaso no crean que estamos hablando de ciencia ficción, en la Argentina la ley incluye la niñez trans y la juventud. Saludaremos a Jonathan Arancibia, por favor. Gracias, Jess. El sanitizador. Él es activista por los derechos humanos de la población con diversa orientación sexual. Yo no sé esos términos que les gustan, que son tan... no, ojalá largos, son pésimos, son encubridores, son maquillar nomás. Jonathan, bienvenido. Contanos quién eres tú y en qué estás ahora. Gracias, María, por invitarme. Bueno, mi nombre es Jonathan y pues yo comencé en la movida con mis hermanos y mis hermanas ya hace 10 años. Sin embargo, desde el 2013 ya fui participando de manera mucho más activa con unos amigos con los cuales comenzamos a bailar en tacones en muchos espacios de La Paz. Y esto me abrió mucho más los ojos, ¿no? ¿Cómo se llama tu grupo? Vitrias. Tal vez, creo que David ha venido unas cuantas oportunidades. Sí, aquí. muchas veces. Sí, y gracias a esto creo que he podido abrirme muchas más posibilidades, no solo con el tema de estudios o de oportunidades laborales, sino también a un crecimiento personal, ¿no? Creo que en mi caso, todo lo que ya han mencionado mis compañeras, el haber crecido en un colegio cristiano hasta los 13 años leyendo la Biblia con testigos de Jehová, viviendo con compañeros que amaban el fútbol en una sociedad súper heteronormada, cristiana, religiosa, me habían limitado en muchas cosas y recuerdo que al principio, cuando comenzamos con los tacones, ni siquiera quería usar colores, ¿no? O sea, era tan, no sé, limitado mi visión de ser gay o de poder abrazar a mis otros compañeros, que ha sido un proceso constante, ¿no? Que ha durado ya muchos años y ahora en este punto pues realmente considero de que debemos dejar atrás todas estas construcciones que nos han impuesto de niños, ¿no? Hablábamos con unas compañeras cuando estábamos sentados allá y vemos cómo es que se ha desplazado a nuestras compañeras trans, a nuestras compañeras les, y se sigue priorizando tanto al hombre gay, heteronormado,
y el gaycentrismo es tan fuerte en todos estos espacios organizacionales, instituciones como… O sea, ¿me estás diciendo que los gays son unos machistas? Sí. No, completamente de acuerdo. No lo superan. Sí, yo creo que una reflexión que justamente aparte de ayer, un 28 de junio, ¿no? Debemos ser muy conscientes quiénes han sido las personas que han encabezado y que han liderado la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Han sido mujeres trans, trabajadoras sexuales. Y mujeres creando, te lo pido, porque el 90 yo era lesbiana pública. Entonces la familia Galán es impostora, es mentirosa, y están escribiendo una historia de la mariconada boliviana, borrándome, porque no estoy de acuerdo, porque no quiero pedir leyes, porque no quiero pedir matrimonio, porque quiero plantear irreverencia, porque no estoy tras la plata de sus ONGs. Entonces estoy muy molesta yo con eso también, o sea, por supuesto, yo he conocido a Antonella encabezando la Marcha del Orgullo. No he participado de la marcha porque yo he sido siempre partidaria de hacer otro tipo de actividades políticas, pero eso no significa que no se haya respetado eso. El año que se ha aprobado la ley de identidad de género, les han dicho a las compañeras, vayan a la marcha por favor más discretas, porque no tiene que parecer un putero. ¿Qué clase ¿qué clase de moralismo, qué clase de censura vamos a sufrir incluso dentro del movimiento? O sea, no puede ser eso. Sí, yo creo que también eso parte de cuán institucionalizados estamos ahora. O sea, nuestro discurso se ve limitado, se ve coartado, porque estamos trabajando con esas otras organizaciones y respondemos a los intereses de estas, ¿no? Y yo creo que debemos dejar de ser tan sumisos a lo que los otros nos digan, ¿no? Jonathan, yo para cerrar la primera ronda contigo, lo que quisiera saber es cómo ves tú las políticas del gobierno municipal de cara a lo que yo llamo mariconada, ustedes dicen orientación sexual diversa. ¿Sirve para algo esa mesa municipal? ¿No sirve? ¿Sirve para colgar una bandera del gobierno municipal? ¿Va más allá? En esta última temporada yo he notado de que ha servido para ponernos en sus filas, ¿no? Políticas, ideológicas y someternos a lo que ellos digan. Este año no hemos salido a las calles, justamente por ese miedo, por el que dirán, por esta pandemia, cuando no es lo correcto, ¿no? Deberíamos estar en la calle siquiera haciendo un plantón, a pesar de las restricciones que nos han puesto, qué casualidad, justamente por estas fechas, o incluso por el Inti Raymi, para que nosotros celebremos al Dios Sol en nuestras casas encerrados. Pero mira, hermano, o sea, concretamente aquí de lo que han hablado las compañeras, el gobierno municipal de La Paz tiene a su cargo todos los colegios, todos los colegios. Por eso la Mari Cruz Rivera, que es la esposa del alcalde, puede meter el famoso "yo soy mi primer amor" en todos los colegios. Mete en todos los colegios a cuenta del dinero de la lucha contra la violencia machista. Talleres que no sirven, bueno, ese es otro tema. Pero la mesa de las diversidades del gobierno municipal de La Paz debería pedirle un presupuesto igual al de "yo soy mi primer amor", y que todas las compañeras, porque hay capacidad en nuestra comunidad, podamos ir a los colegios y por abecedario ir a todos los colegios a dar talleres de educación sexual o de… Eso sirve, eso es útil. Que cuelguen su bandera del gobierno municipal, a mí, no sé, sé que hay compañeros que les gusta, pero a mí no me dice nada, porque el gobierno municipal podría hacer cosas efectivas. Es cierto todo lo que tú dices, ¿no? No basta con celebrar unos cuantos días al año. Hay un ente gubernamental municipal que trabaja los 365 días del año y debe ser explotado, y no solamente debe ser un instrumento de un falso discurso, ahora lo digo, de inclusión y de respeto, cuando hemos visto que desde la alianza con el gobierno transitorio pues va contra todos esos principios que alguna vez nos han hecho creer que era cierto.
Claro. Haremos una segunda ronda, empezaremos con Antonella. Yo quisiera en esta segunda ronda, por favor pásenle el sanitizador, yo quisiera en esta segunda ronda que todas hablemos un poco de cuáles creen que son las luchas que debemos asumir, en las que debemos estar, qué luchas tenemos por delante. Ya hay una ley de identidad de género, mala, buena, regular. Ya hay una constitución política del Estado, mala, buena, regular. Ya hay una ley contra el racismo y todas las formas de discriminación. Antonella, ¿cuáles son las luchas que a ti te jalan, te seducen, te interesan o te has cansado? No, jamás. Yo creo que hasta el último día de mi vida voy a seguir luchando. ¿Qué pasa después del post-ley de identidad de género, por ejemplo, cierto? No es que la vida de las mujeres trans y de las personas trans, que esta ley específicamente para las personas transexuales y transgénero haya cambiado mucho, que si bien nos da legalidad ya en los documentos, pero la situación sigue siendo lo mismo. En esta pandemia se ha visto demasiada o prácticamente ninguna protección para las mujeres trans en realidad. La mayoría de las mujeres transexuales ejercen la prostitución, ejercen el trabajo sexual, y ahora no están pudiendo salir a trabajar. Muchas de ellas, como son abandonadas por la familia, echadas cuando son niñas a los 13, 14 años, al enterarse de que su hijito que nació con pene no había sido hombre, sino una mujercita, pues son echadas por los propios padres, avergonzados obviamente, ¿no? Influenciados por la religión judeo-cristiana. Entonces muchas chicas trans viven en la clandestinidad, viven en la indigencia, viven en cuartitos de la periferia o en alojamientos pagando a diario. Ahora, como no tienen una actividad económica, pues están siendo echadas. Recién en Santa Cruz ha muerto una chica en la calle, ¿no? Enferma, porque no tenía dónde más vivir, porque le echaron de su alojamiento donde vivía. Entonces, estas ayudas de la alcaldía u otras instituciones tampoco les ha llegado a las chicas trans. Entonces, seguimos siendo desprotegidas. ¿Sí? Nadie habló de la comunidad LGBT, por ejemplo, para ayuda a las compañeras trans en esta pandemia. Se habló tanto del virus, cuántos porcentajes, infectología, qué sé yo, los medicamentos, pero nadie se dio la molestia de ir a proteger a las chicas trans. Entonces, es importante seguir educando, seguir concientizando, porque también con este gobierno hay una reactivación del fanatismo religioso, del fundamentalismo religioso, como acaban de decir las compañeras y los compañeros. Se sigue con esa idea de que si nosotros vamos a ir a educar o a hablar de esto, vamos a ir a presentarles un Kama Sutra, vamos a enseñarles a ser homosexual, lesbiana. Mentira, falso, totalmente es eso, ¿no? En toda la temporada que hemos estado con el programa Las Intransigentes, ese ha sido nuestro proyecto, ¿no? Educar, desmitificar estas ideas de que la homosexualidad, la transexualidad es contagiosa. Para nada, falso, absolutamente, eso es una falacia. Eso es un simplismo, así, un acto de ignorancia. Nadie que no sea homosexual o trans y que es heterosexual se va a convertir, oye, a ver, ya puedes animarte, ser gay es bonito, ser trans es bonito. Nadie. Entonces siempre nos han adiestrado y nos han adoctrinado ellos para que las personas sean heterosexuales. Desde el hecho de que, ¿qué te pasa? No seas maricón, ¿no? Eso es de mujercitas, ¿qué te pasa? No llores porque eso es de mujercitas. O sea, esos ya son adoctrinamientos para que seas heterosexual, seas heteronormativo. Ahora, ¿no? Antonella, tú manejas muy bien este tema y además desde una vivencia muy personal. Siempre nos dicen que homosexualidad, transexualidad, diversidades sexuales es una cosa importada, que no es una cosa propia de nuestras culturas, propia de nuestras raíces culturales. Tú eres bilingüe, eres una mujer aymara. ¿Qué quieres decir en ese sentido? Por favor, dilo en castellano, en aymara, hermana, a ver. Eso no es verdad, eso es mentira. Siempre pone Utjana, Akakas, Chachanaka, Akakas, Warminaka. Siempre había este tipo de personas, hombres o mujeres. Hiwas Aymar, Collasuyo, Marcasana.
¿no? Entonces estoy diciendo que siempre ha existido este tipo de personas desde en el mundo aymara, del mundo incaico y desde el principio de la humanidad. Lo bueno al ser médico, digamos en mi caso, e investigadora, tú sabes que yo somos amantes Totalmente. de la lectura, ¿no? Nosotros nos comemos los libros y nos informamos, no solamente explicando desde la neurociencia como lo hacíamos con las intransigentes, sino también históricamente, a veces mis talleres dan, por eso tal vez tiene la importancia. Siempre han existido, ¿no?, historiadores que llegaron junto con Francisco de Pizarro en la conquista del Perú. Pedro César de León es uno de ellos, el padre Bertonio, que ya en los 1500, casi inmediatamente después de la conquista del imperio, escribe y describe los términos que se usaban en esas épocas para describir a todas las diversidades sexuales que ahora las conocemos con otros nombres por ahí, ¿no? Bigénero, agénero, transexual, bisexual, homosexual, lesbiana, género fluido, qué sé yo. En esa época también existían, con sus nombres propios, ¿no? Y tal vez con otra connotación, pero sí los existían. Entonces, en este momento, como tú sabes que soy una persona presidenta de una comunidad indígena, no estoy con los aymaras ahí, ellos igual han sido adoctrinados, ellos sí fueron adoctrinados con el famoso chachahuarmi, que en realidad no existe. En el idioma aymara muchas palabras no tienen una connotación binarista, ¿no? Entonces, Takeni, por ejemplo, somos todos. No es masculino, ni femenino, ni nada. Y como también guagua. Exacto. Guagua es un neutro. A mí por lo menos me ha explicado una antropóloga quechua bien interesante, porque en quechua guagua también es neutro, que hasta que la persona no elige su sexualidad, crece neutra. Normalmente guagua es neutra. Y después se vuelve inilla yojaya, porque escoge su sexualidad. Entonces, la palabra guagua es neutra, no es como en el castellano eres niña o eres niño. Es muy binarista. Antes de que tú ni siquiera escojas nada. Sí. Nada. Aquí me ha mandado una compañera peruana que es muy hermana mía, muy cariñosa, a raíz de lo que yo escribí en el periódico. Dice, el dios Viracocha es el gran dios creador inca. Bueno, esto está en castellano, entonces siempre se usa masculino o femenino. Y también de culturas pre-incas. Era considerado como el esplendor original, el señor maestro del mundo, el primer dios de la cultura tiahuanaco. Viracocha, dios andrógeno. Imagínate. Es un dios, Viracocha no tiene sexo. Así es. Ha sido luego sexualizado por los españoles, masculinizado, en un proceso de conquista. La mayoría de los dioses son masculinizados, ¿no? Pocas son las diosas que existen, ¿no? ¿Será, no será? Entonces, no nos vengan con sonceras, hay mucho que estudiar. Podemos crear una escuela de sexualidad hermosa aquí en La Virgen. Bueno, Antonella para mí es una maestra, ella ya ha redactado el primer capítulo de un manual de sexualidad que va a salir muy pronto. ¿Cuántos términos que yo conozco actualmente, que tú conoces actualmente para entender la sexualidad? Lo que llamamos ahora orientaciones sexuales e identidades de género, ¿no? Mira, actualmente, tú sabes que Padre Bertonio en 1500 ya ha escrito como unos 15 términos que se usaban en esas épocas. Exacto. Y que ahora han sido olvidadas, ¿cierto? Pero actualmente todavía existen, por ejemplo, ewa o eusa, que se refiere al hombre homosexual o afeminado, puede ser, orcochi, a la lesbiana, las orcochis, adelante. Pero también por una parte significa masculinizada, fuerte, a esta mujer con poder también se le pero puede que llamar. Hoy es como insulto, ¿no? Es la que no sabe pelar papa. Más o menos eso, ¿no? Entonces normalmente esos dos términos, ¿no? Causa y orcoche, normalmente los dos términos, ¿no? Escucharemos a la Romina. Romina querida, está con el sanitizador, por favor, porque estamos compartiendo el micrófono y las compañeras cada vez por delante, es importante desinfectarlo. Romina, ¿cuáles son las luchas en las que estás, las luchas que nos propones? Nosotras siempre te convocamos, yo no me olvido de ti por la impresión que has causado, por tu consecuencia, tu fuerza, pero quisiera que sea de ida y vuelta, que también nos convoques.
para lo que se te ofrezca también, ¿no? Hermana, ¿cuáles son las luchas en las que estás, las que ves, las que propones? Ay, no sé cómo decirlo, es que hay una lucha interna. Primero hay una lucha entre tú misma, porque ser activista, o sea, te ocupa todo el tiempo, pero también no solo eres activista, eres profesional, eres hija, eres familia, y a veces tienes que tener un peso en la balanza. Porque a mí mi familia ya se ha sentado y me ha hablado y me ha dicho, hija, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Por qué no puedes estar con esto así? También tienes que pensar a futuro. Ahorita entendemos los conceptos de tu lucha, entendemos por qué estás haciendo esto, pero también tienes que pensar en ti. Y eso fue un golpe para mí, porque el activismo no te paga. No sé cómo lo hacen algunos que consiguen sueldos, financiamientos, proyectos, pero a mí mi único financiador ha sido mi papá. Él que me ha financiado los pasajes para ir a cualquier evento o para tener crédito en el celular, porque yo he quedado prácticamente desempleada. Me he visto como muchos de nuestros compañeros ver la necesidad de sobrevivir con vendiendo cosas o haciendo trabajitos por aquí, por allá, transcripciones, vérselas siendo profesional. Y la realidad es eso, o sea, primero es una lucha interna de ti, y luego es una lucha con tu entorno. ¿Por qué? Porque es muy complicado. O sea, Jonathan hablaba una palabra tan exacta que a mí me duele mucho. Es el gaycentrismo. Y la verdad es cierto. O sea, hay un machismo en nuestra población. ¿Por qué? Porque cuando hablas a un hombre gay con titulado rol activo, con apariencia varonil habla, todo el mundo le hace caso, le escucha. Pero una mujer toma la voz, hace cosas, ya de por sí es como, no sé cómo catalogarlos, como una envidia o algo así. A mí muchos compañeros gays jóvenes que han sido pupilos de alguien mayor, activista mayor, me han acusado de discriminación, me siguen acusando de discriminación. ¿Por qué? Porque me dicen que yo elijo las personas con las que me rodeo, que yo elijo cosas así. Yo trabajo y convoco a las personas que quieren trabajar. No puedo estar rogando cada vez, vení por favor, tenemos esta actividad, vení. Yo les invito a los compañeros, pero al parecer el que me hayan invitado a seminarios, el que yo esté en los medios de comunicación o el que se me conozca, había sido un delito. Y lo curioso es que siempre son jóvenes gays que se sienten discriminados por mí. Y lo curioso es que siempre han sido jóvenes chicos a los que han compartido conmigo, les he hecho parte de las actividades, que luego han conocido a otros activistas y no sé si se han dejado influenciar o mi carácter es así, no sé cómo les gustará, no puedo agradar a todos, pero esa es la última palabra que estoy escuchando y siento que eso es lo que debilita todo, porque así como tú, hay quienes no están de acuerdo con ciertas personas de la diversidad que viven en proyectos, presentan proyectos y ellos tienen un argumento. O sea, yo les he preguntado, les he dicho, ¿por qué? Y ellos me decían fácil, porque hay dinero para trabajar proyectos o quieres que lo usen otros en temas que no son como los nuestros. Si mientras más se haga trabajo en la diversidad, más vamos a poder lograr, porque reconocerlo, Romina, me dijo, sin plata no se hace nada. Así yo, esa es la respuesta que me han aprovecho. Yo muchas veces he hecho actividades sin plata, pero no has causado impacto. Eso es lo que me dijeron. Entonces, de cuestiones, yo participamos en el proyecto del Fondo Aptapi, que teníamos que formar voceras digitales, y había sido tan complejo trabajar con proyectos, y dije, nunca más en mi vida voy a volver a trabajar con proyectos, porque la gente piensa que estás ganando un montón de plata, te estigmatizan, porque de eso es igual. O sea, me han atacado y he dicho, no, en mi vida vuelvo a prestar mi nombre para un proyecto, porque ha servido para que me hundan prácticamente, mi nombre baile en la boca de los suelos, como que me estoy robando millones, y solo era un proyecto de 6,000 bolivianos y era para ejecutar 3 actividades. Y en mi inocencia, tal vez he sido muy inocente, pues he caído con eso, y te vas dando cuenta que hay una lucha de egos, dentro de la comunidad hay una lucha de poderes, de quién puede más. Para mí ha sido muy triste el 28 de junio, me he sentido como en un mercado, porque había una organización haciendo esto, otra organización haciendo esto, cada uno por su lado. Y en los grupos de Facebook, WhatsApp, te inundaban con las actividades y tenías para elegir.
tú a cuál apoyar, a cuál animarte, pero te ibas a donde te sentías más identificada. Yo no me sentía identificada con ninguna, entonces hemos propiciado nuestras propias actividades y creo que esa es la realidad de nuestro ambiente, nuestro contexto, que cada uno va a tirar por su lado y así va a ser siempre, porque todos creen tener la verdad, todos creemos que nuestro activismo es el correcto, pero ahí hay un factor importante que es de la demás población. Nosotros como líderes activistas hemos visto de cerca muchas cosas, por lo menos yo he nacido desde abajo y realmente, o sea, para mí asumir la presidencia de este colectivo me ha significado mucho, un golpe duro en mi vida, me ha significado no tener paz, porque no se puede tener paz cuando te estás en el ojo de la gente, todo lo que hagas puede ser mal interpretado o no. Los conflictos que hemos tenido que lidiar para poder hacer las actividades, lo único que realmente a mí me ha llenado es poder hacer actividades que no se habían hecho antes y vamos a seguir haciendo actividades porque con o sin colectivo yo sigo siendo yo. Romina Pala es activista y a donde quiera que vaya va a seguir haciendo. Que ahora esté en un colectivo nacional no implica que deje de ser quien soy. Claro. Ahora, de todas maneras, Romina, le pasaremos a Jess el micrófono que lo va sanitizando, pero mientras ella lo pasa, yo quisiera decirte lo siguiente, ¿no? O sea, no tiene por qué, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay muchas luchas, hay muchas cosas que discutir y tampoco hay que estar de acuerdo en todo, o sea, bastaría más. Pero yo creo que podríamos trabajar, nosotras acá trabajamos tipo cooperativa. Las compañeras han creado el cabaret trans, que funcionaba espectacularmente. De ahí ha salido Jersey, que hemos transformado el patio, le hemos puesto el tipo de piso que él nos ha pedido y los micrófonos, los espejos, y él hace sus clases. Obviamente todo eso se ha paralizado. Entonces él hace sus clases y da una cuotita que es del 25%. Las chicas también. Y esto se llena. Arriba tenemos aula con pizarra y unas sillas bien, o sea, es más o menos cómoda para 20 personas. Podemos crear la escuela de educación sexual, podemos crear el apoyo escolar de tu parte como profesora, podemos crear una bolsa de trabajo. Tenemos un local aquí al lado que ahorita no está funcionando, que nosotras queríamos convertirle en una agencia de empleos, donde justamente hagamos una bolsa de trabajo, porque sabemos hacer muchas cosas. Hay compañeras que saben coser muy bien, tú eres profesional, maestra, y entonces, y tenemos la radio, y la radio tiene una buena audiencia. Entonces, porque yo entiendo perfectamente, o sea, el activismo y luego tu vida, ¿de qué vas a vivir? ¿No? O sea, yo me he quedado desempleada ahora, yo por ejemplo, ahorita estoy dando clases en la universidad, pero ya al final me están invitando, ¿no? Me pagan un sueldo. Pero yo he vivido muchos años de mis libros, porque aunque no creas, han tenido mucho éxito. Entonces, también se pueden hacer muchas cosas, obviamente sumando fuerzas. El tema es sumar fuerzas y trabajar en cooperativa. Yo sí creo en ese modelo, porque lo que ustedes ven con sus ojos delante de ustedes es fruto de la cooperativa. Estas mesas están hechas por una escultora que se llama Esther Argollo, que es integrante del movimiento, a la cual se le ha pagado obviamente sus mesas y son parte hermosa, digamos, de este recinto. Y sumando fuerzas se pueden hacer muchas cosas. Sumando fuerzas, es decir, cooperativa. Sabemos hacer muchas cosas. Jess, querida, ¿cuáles son las luchas que propones tú? Muchísimas me vienen a la mente, pero principalmente como comunidad trans, sobre todo, siento que necesitamos mucho más. No creo que la ley se ha quedado ahí en el cambio de nombre y a veces ni eso hace bien. Pero también falta una salud, ¿no? Un servicio de salud integral para las personas trans, falta una integración educacional para las personas trans, porque la mayoría no se anima o no puede o no tiene la oportunidad de entrar a la universidad. Y el área laboral, ¿no? También hay las mujeres trans que somos profesionales, pues, de igual manera,
tampoco podemos tener un trabajo digno, ¿no? Es decir, y eso también yo he notado, hablando, ¿no?, de la transición. Muchas veces cuando yo estaba comenzando mi transición me decían, estás renunciando a tus privilegios, y yo en ese momento no lo veía tan así, ¿no? Pero también recuerdo cuando yo estaba en colegio y yo era, pues, como decirte, el corcho del curso, ¿no? Así, el Huasquire, el mejor, mis profesores me alababan, me querían, el director, los regentes, todos, ¿no? Así, tu futuro va a ser brillante, ¿no? Después yo, bueno, transiciono, soy mujer trans profesional y quiero buscar trabajo, mando mi currículum, adiós, no hay nada, ¿no? Y, y ese es un problema fuerte para mí. ¿Cuál es la profesión que tienes, Jess? Comunicadora, es la profesión que... Claro, que es muy duro, o sea, comunicadora, es escritora, Jess también, ha ganado premios y ahí estamos, es verdad. Sí, esa es lo que nos toca, ¿no? Como población trans, crecer mucho. En la parte del servicio de salud que comentaba, Bolivia casi no tiene, ¿no?, profesionales que estén especializados en transición, ¿no? Aquí en La Paz siempre recurrimos a Antonella porque ella es nuestra consejera, nuestra madre como doctora, pero imagínense que tal vez un seguro pueda pagar, ¿no?, tus hormonas, como en Perú recién he visto que en Lima hace 1 año, 2 años están dando hormonas gratis a las chicas trans que se adhieren a un servicio, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ahora, como comunidad, como conjunto, siento que nos falta unidad, ¿no? Siempre, como decía Romina, cada uno tira para su lado, una organización esta, la otra organización esta, y incluso la marcha virtual fue, ¿no?, como que cada uno hizo su Eso fue un despelote, ¿no? y no, o sea, es decir, necesitamos unirnos. Creo que, como dice nuestra moneda, ¿no?, nacional, la unión es la fuerza. Si nos estamos separando, más fácilmente nos van a eliminar, ¿no? Pero ¿crees tú que, por ejemplo, un modelo de cooperativa de trabajo, de bolsa de trabajo, funcione, o no lo ves que funcione? Sí, claro. Si es cooperativa, si es que todos pueden dar de su parte y estar juntos, unidos, y hay confianza y todo, va a funcionar excelente, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, en la comunidad es eso, ¿no? O sea, no hay cooperación, no hay unidad, no voy a trabajar con talcito, no voy a trabajar con el otrito, ¿no? Entonces eso. Y otra cosa que me he dado cuenta estos meses de cuarentena es que como comunidad LGBT en Bolivia como país, nos falta también proyectarnos a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ha habido casos de muertes trans en Latinoamérica, en México. Recientemente mataron a una mujer trans doctora, ¿no? En Colombia también asesinaron a otras 2 mujeres trans, una de ellas murió en la calle, y estos casos se viralizaron en todas las páginas latinoamericanas LGBT, ¿no? Pero aquí en Bolivia, en Santa Cruz, pasó lo mismo, y el caso de nuestra compañera desapareció. Y bueno, al menos que yo, digamos, estoy en redes sociales. Y en el Alto, o sea, en el Alto sí estuvimos en la marcha. Exacto. Y ayer, por ejemplo, en CNN había un reportaje largo, tampoco estaba tan mal hecho, Argentina, Chile, Perú, y yo decía, ¿qué rato va a aparecer Bolivia? A ver, ¿a quién han llamado? Así estaba, nada. Brasil. Perdón. Exacto, no, sí, no, es que es real. Y una página de la comunidad trans latinoamericana en Colombia, creo, puso así, nos están matando en América, y puso los casos, México, Estados Unidos, Colombia, Perú, etcétera, y no había Bolivia. Y yo les comenté, pero compañeras, miren la noticia aquí en Bolivia, también nos están matando. Nada. Entonces creo que necesitamos, porque incluso igual con la ley de identidad de género, cuando hubo la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, que nombró inconstitucional un artículo de la ley de identidad de género, ni la CIDH ni ningún organismo internacional se pronunció. Y cuando he estado comentando en los webinars que hay, ¿no?, en la cuarentena en la comunidad LGBT, y las personas de otros países ni siquiera están enteradas y me preguntan, a ver, explícanos mejor qué ha sucedido, porque no estamos enterados. Pero yo les propongo, compañeras, o sea, porque
Nosotros podemos, la web de Radio Deseo se ha acomodado bien. El programa de las intransigentes tiene que ser subido semanalmente a la web de Radio Deseo, porque ustedes están hablando, digamos, con mucho fundamento de todo lo que están hablando, porque el problema también es ese. El problema también es ese. Entonces, unificarnos, creo, como comunidad, ¿no? El Estado, los diferentes entes del Estado, también proteger y velar por la comunidad trans y proyectarnos más para que no quedemos en el olvido, en la historia, creo yo. Muchas gracias. Jonathan, querido, ¿cuáles son las luchas que te movilizarían, en las que crees tú, en las que estás? Rescato, y yo también creo en la unidad, ¿no? Creo en la colectividad, creo que cada persona tiene un talento que merece ser explotado y visibilizado y expuesto en todo sentido. Y si tenemos nosotros los instrumentos para poder apoyar a estos compañeros que son talentosos, pues sería lo mejor para todos, ¿no? Yo creo que el caso que mencionaba Romina, de que cuando las puertas laborales se te cierran por tener una orientación sexual o identidad de género no binaria, les ha pasado a muchos y les sigue pasando a diario a muchos de nuestros compañeros. Personalmente, yo parto de la visibilización de ser marica, ser gay y de ser seropositivo, ¿no? Desde un diagnóstico de VIH positivo ya hace 6 años. Mencionaban de la compañera de Santa Cruz que recientemente ha muerto después de peregrinar por 3 centros de salud, y no era ni siquiera por coronavirus, no era porque quizá esta persona tiene SIDA y me va a contagiar. Y, o sea, han pasado ya casi 30 años desde el primer caso aquí en Bolivia y lastimosamente hay muchas personas que siguen pensando de que somos una arma biológica que va a hacer daño a cualquier persona que se acerque a nosotros. De que somos unos promiscuos, de que las personas que pertenecen a esta población son las más propensas a adquirir el VIH, cuando no es cierto. Y también hay un estigma muy fuerte dentro de nuestra misma población gay con los seropositivos, ¿no? O sea, tú te vas a un bar gay y ya te señalan, mira, no te vayas con ese porque ese tiene el bicho o ese tiene esto. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ver en nosotros mismos, ser autocríticos y vernos, si queremos igualdad, vernos entre nosotros mismos como iguales, ¿no? Saber respetar nuestras diferencias y saber también rescatar las virtudes que cada uno tenemos y dejar de estigmatizar tanto a los seropositivos. Y cualquier otra lucha no se logra sin visibilización, sin salir a las calles, sin exigir tus derechos, sin gritar, sin explotar en las redes, aunque hay muchas personas que incluso desde perfiles falsos te comienzan a atacar. Es difícil, pero es posible, ¿no? Y creo que estos 6 años me han enseñado mucho, desde los tacones, desde la enfermedad, y creo que toda lucha se conquista levantando la voz y con la visibilización y con la cooperación de tus compañeros que han estado desde un inicio. Yo quiero cerrar esta ronda planteándoles cosas muy concretas, porque yo soy una mujer con los pies en la tierra y además con muchos años de lucha detrás de mí. Primera cosa, yo no creo que tengamos que ponernos de acuerdo para unirnos. Podemos unirnos en el desacuerdo. Listo. Y entonces, buena parte de las peleas quedarían ahí. ¿Quién quiere luchar por el matrimonio? Bienvenido. ¿Quién quiere luchar por el no sé qué? Bienvenido. ¿Quién no está de acuerdo? También bienvenido. La segunda cosa, yo realmente creo que el Consejo de las Diversidades Sexuales del Gobierno Municipal de La Paz debe pedir presupuesto igual al de Yo Soy Mi Primer Amor, para dar talleres de educación sexual en todos los colegios, y ahí se debe convocar a compañeras y compañeros a que presenten sus propuestas y se les debe pagar. Yo francamente creo que eso sí es concreto. ¿Qué ofrecemos nosotras? Nosotras les ofrecemos que hagamos una bolsa de trabajo.
que ofrezcamos a través de Radio Deseo todos nuestros conocimientos, saberes. En la comunidad hay de todo, desde personas profesionales hasta personas artesanas que tienen conocimientos, y todos los conocimientos valen. Aquí al lado tenemos un espacio, podríamos abrir una bolsa de trabajo, depende de ustedes, propónganos lo que quieran. Nosotras no necesitamos estar de acuerdo para abrir un espacio, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo sobre la relación horizontal. Entonces, yo les propongo eso de concreto y quiero cerrar este espacio, y mi programa está enteramente dedicado, y toda la semana lo voy a dedicar a la cuestión marica, como le llamo yo. Después de la música y la pausa, vamos a estar con el prólogo a su último libro, leído en voz de Paul Preciado, un amigo muy querido, transmasculino, un filósofo muy famoso. Su libro está traducido a varios idiomas y ha leído este prólogo para Radio Deseo. Para Radio Deseo. ¿Cómo fue eso? El año pasado justamente él me pidió que él quería algunos libros míos y me dijo, bueno, nos vamos a ver, me los traes. Yo le llevé mis libros y él me quiso pagar. Y ahí yo le dije, no, yo no quiero que me pagues, yo quiero hacer un intercambio. Te doy mis libros y tú me lo lees, tu prólogo para Radio Deseo en audio. Y entonces Paul es una persona que esas cosas no las hace por nada, pero lo ha hecho para Radio Deseo. Y quiero, después del prólogo de Paul Preciado, vamos a poner también el manifiesto por mi diferencia de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel está muerto, es uno de los escritores latinoamericanos más importantes de este tiempo. Pedro Lemebel estuvo también invitado por nosotras a Bolivia, lo invitó la Universidad Católica, lo invitó la carrera de literatura, el Pedro no quería, lo invitamos nosotras, vino, hicimos una presentación en el MUSEF y con la venta de las entradas logramos pagar su pasaje, logramos pagar sus honorarios, porque Pedro era una gran estrella. Él vino lamentablemente pocos meses antes de morir. Vino a despedirse de esta parte del mundo, le gustaba mucho la paz. Fuimos al cementerio La Llamita juntos, hablamos de la muerte. Se compró, yo le regalé en realidad los boleros de caballería para su velorio, no sé si luego se lo pusieron. Pedro Lemebel estuvo en Bolivia de la mano de Mujeres Creando. Esa vez tuvimos la generosidad de compartir con un grupo marica su estadía, que nosotros hicimos todo y los llamamos, los compañeros, nada recíprocos, pero pasa siempre, paciencia.